La franquicia Fate es probablemente uno de los más populares animes de la época actual, poseyendo múltiples series con fantástica animación y tantos personajes que sería necesario una completa enciclopedia para exponerlos a todos. Pero todo este imperio comenzó con una sencilla novela visual, la cual traía un simple y particular escenario. 7 magos debían reunirse en una ciudad en Japón y participar en un peligroso ritual, en el cual invocarían a 7 héroes mitológicos del pasado y se confrontarían en una lucha a muerte, donde el último mago y héroe con vida invocarán un objeto cuasi divino al que llaman Santo Grial, el cual les concederá un deseo. Un perfecto escenario que brinda de muchas posibilidades, además de diferentes ángulos y motivaciones para los distintos participantes de esta guerra secreta. Y como comprenderán, esta se volvió naturalmente una de mis series preferidas cuando me encontraba estudiando allá en 2006 con la primera adaptación de la novela. Después de todo, la serie mezclaba magia y mitología en una época actual, que no hay para querer. Y si me lo preguntan a mí, la serie alcanzaría su cúspide con la precuela Fate Zero. Pero si bien Fate Zero es superior en todos los aspectos, aún así hay un personaje de State Knight que me gustaría hacer un análisis profundo y exponer toda la creatividad que tuvieron los escritores al crear esta colorida versión del mito de Medusa. Así que acompáñenme nuevamente a Origen Mitológico, donde nos embarcaremos al universo Fate. Y probablemente no sea la última vez. Como ya expliqué, en la original serie de Fate Stay Night, 7 magos deben invocar a 7 héroes legendarios del pasado, tomando roles de Master y Servant. Pero debido a ciertos entreveros demasiado complicados para explicar ahora mismo, el ritual también permite invocar a espíritus vengativos, y por lo tanto, durante la quinta guerra del Santo Grial, la familia Mato invocaría a Medusa bajo el título de Rider. Verán, en la guerra de Fate, cada Servant es invocado bajo una clasificación diferente: Saber, Lancer, Rider, Caster, Archer, Berserker y Assassin. Cada clase posee sus fortalezas y debilidades. La clase Rider, como su nombre implica, alcanza su máximo poder cuando invoca a su montura, siendo la única clase que puede montar sobre bestias místicas. El papel de Rider en esta guerra secreta fue bastante secundario durante la mayor parte de la historia, lo cual sorprende bastante cuando finalmente le dan una porción enorme de protagonismo y nos damos cuenta de que en realidad es un Servant sumamente poderoso. Las distintas habilidades y capacidades que posee gracias a su trasfondo mitológico la vuelven esencialmente muy versátil y peligrosa, porque en el universo de Fate existe cierta correlación entre el nivel de poder del Servant con respecto a la fama del mito. Y por supuesto, los escritores de Fate siempre se toman ciertas libertades con el trasfondo del personaje, a veces agregando u omitiendo ciertos aspectos de la leyenda, por lo que, en orden para poder apreciar a esta peculiar versión de Medusa, debemos estudiar el trasfondo presentado en Fate. Y por cierto, solo tomaré la información brindada en la novela original porque deseo terminar este video para hoy. Su trasfondo la presenta como una bestia femenina mitad humana, mitad divina, que puede petrificar todo lo que ve, un demonio que a menudo se representa en forma de serpiente. Originalmente, ella y sus 2 hermanas, Steno y Euriale, eran humanas, de una belleza que rivalizaba con la de las diosas. Es por esto que terminaron siendo amadas por el dios del mar Poseidón, y debido a ello se ganaron el odio de la esposa del dios, a la vez que el odio de la diosa guerrera Atenea, quien las transformó a las 3 en unos demonios llamadas Gorgonas por celos de sus hermosos cabellos. Las 3 se recluirían en un templo donde la luz no llega, ubicado en una isla sin forma cerca de la isla donde crecían las manzanas doradas, y se explica que no atacaban a humanos sin razón. De las 3, Medusa era la única quien era mortal, lo cual permitiría al héroe Perseo matarla y decapitarla, contándose que el caballo blanco alado Pegaso brotó de la sangre derramada de su cuello, siendo el resultado de sus amoríos con el dios del mar.
Todo esto es muy interesante, ya que si se molestaron en ver mi análisis sobre las muchas caras que ha poseído la leyenda de Medusa, podemos notar qué versiones del mito están utilizando aquí. Por ejemplo, como no existe ninguna mención a un amor forzado, y créanme, la serie Fate no tendría ningún problema en remarcar un dato como este con todo lujo de detalle, parece insinuar que están tomando la versión más antigua del mito de Medusa, donde establecen a esta y Poseidón como amantes. La diferencia aquí radica que el dios del mar mantenía a las tres como sus concubinas, no existiendo ninguna versión del mito donde coloquen a las tres en esta posición, solo a Medusa. A la vez vemos que Fate utilizó también la versión del poeta Ovidio, donde Atenea, celosa por los hermosos cabellos de Medusa, la transforma en un monstruo de cabellos de serpiente, solo que aquí, nuevamente, extienden los celos también a las hermanas. Creo que los creadores de Fate buscaron crear una versión del mito donde se explique fácilmente por qué las hermanas también fueron transformadas. Hey, hola a todos, pequeño agregado a último momento. Sé que dije que no iba a mencionar nada más allá de la novela original, pero supongo que es necesario aclarar que tras esta novela, los creadores decidieron que fuese solo Medusa quien se transformaría en Gorgona. Supongo que se repitieron de toda esta idea del que las tres sufran del mismo destino. No mencionaré nada más de lo nuevo que hicieron con el trasfondo de Medusa tras Fate Stay Night, porque de todas formas no afecta a la historia original, así que por favor fans hardcore de Fate no se vuelvan locos con este video. Pero creo que los detalles más fuertes e interesantes caen en el factor de que no atacaban a humanos sin razón, insinuando que eran monstruos incomprendidos. Es más, el trasfondo aclara que Medusa terminó volviéndose un antihéroe debido a pensamientos oscuros, presumiblemente por un odio surgido a causa de la vida injusta que le tocó, algo que resuena con su invocadora, Sakura Mato. Verán, invocaciones en la serie Fate normalmente se realizan con un objeto que le perteneció al héroe del pasado. De esta forma pueden invocar a un héroe específico. Pero si no se utiliza un catalizador, el ritual invocará al ente que más se asemeje a ti en personalidad. Y dado a la horrenda vida de Sakura Mato, como que sí, esto confirma que Medusa es un monstruo creado por las injusticias de los dioses griegos, siendo por esta misma razón que si bien ella no le desea mal alguno a nadie, su razón para responder al llamado del Santo Grial no fue para pedir ningún deseo, sino para proteger a Sakura, tratando de evitar en algún sentido que esta chica inocente sufra como ella lo hizo. Por lo que Rider en esencia es un alma gentil, pero su cruel experiencia ha teñido su alma, mostrándose fría y aislada, dispuesta a matar a quien sea para proteger a Sakura. Creo que todo esto permite comprender por qué el diseño escogido se ve tan oscuro y en cierta medida triste. Pero antes de analizar el diseño, lo que en verdad encuentro curioso del trasfondo escogido por Fate es que mencionan que Rider se clasifica más como un espíritu divino que como un espíritu heroico, siendo clasificada como semidivina, e incluso mencionándose que la gran variedad de habilidades que posee son rastros de cuando fue tratada como una diosa. Si bien esto no forma parte de los mitos griegos, hay quienes sostienen una posible conexión entre la figura de Medusa con una antigua diosa olvidada del pasado, una figura matriarcal que ha sido personificada en múltiples maneras a lo largo de la historia. Fate probablemente tomó esta teoría y la hizo canónica con su Medusa, y no lo digo solo por estas menciones de que Rider alguna vez fue divina. Sus ojos de Gorgona poseen un particular nombre, Cybele. Este es el nombre de una madre diosa de Anatolia que también algunos conectan con toda esta teoría de una diosa maternal sumamente antigua, por lo que sospecho que esta mención de Cybele es un guiño por parte de Fate a esta teoría. Dudo mucho de que estén tratando de insinuar que esta Medusa haya sido alguna vez la propia Cybele, sino que en algún momento fue una diosa materna terrenal similar a esta que cayó en desgracia. Aunque al mismo tiempo también mencionan que Medusa y sus hermanas en el pasado alguna vez fueron humanas. Así que, ¿acaso ascendieron a la divinidad o cómo es que todo esto funciona? Es difícil de determinar, de la misma forma que es difícil de confirmar si en efecto se basaron en estas teorías para su historia, pero yo personalmente sospecho que sí.
Comenzando a analizar su diseño, lo que más resalta es su largo y exuberante cabello. Definitivamente es el personaje con el pelo más extenso, claramente haciendo fuerte hincapié a la característica de que Medusa, en su forma humana, poseía una hermosa cabellera, con lo cual me gusta este ángulo. Normalmente en ficción, cuando utilizan a Medusa, siempre quieren utilizar su versión de Gorgona, pero en Fate no es así, lo cual es bueno porque vuelve más difícil el poder descubrir su identidad, ya que en esta guerra de magos, el identificar la identidad de un Servant enemigo puede ayudarte mucho a planear una manera para derrotarlo. Lo siguiente en la lista, por supuesto, serían sus ojos, los cuales se encuentran tapados por esta extraña máscara, obviamente a causa de la mirada petrificadora de Medusa, de la cual hablaremos más adelante. Lo siguiente que quiero remarcar es el extraño tatuaje en su frente, el cual se asemeja a una serpiente. Y creo que eso es todo. Hasta donde sé no es ninguna letra japonesa, pero no me sorprendería que fuese algún símbolo arcano basado en algo de la vida real. Si conocen algo al respecto, no duden en dejar un comentario allí abajo explicándolo. Por el momento tomaremos esto como un sencillo recordatorio de cómo las serpientes se encuentran conectadas con su mito. Ahora, un detalle que pasa algo desapercibido es su extraño collar, que sencillamente es un cinturón ajustado, lo cual en sí mismo tiene algo de humor morboso al recordar que Medusa fue decapitada. Por supuesto, no creo que el cinturón esté manteniendo la cabeza de Rider intacta o algo así. La hemos podido ver sin este collar y su cuello se encuentra perfecto. Sospecho que esto es otro recordatorio del cruel destino que tuvo que afrontar. Y en cuanto al resto de su vestimenta, pues no cuadra con la época de su mito, aunque bueno, eso es bastante común de ver en Fate, pero pienso que lo importante es que la presentan como una entidad oscura. Su arma predilecta es muy extraña, titulada como dagas sin nombre, se ven más bien como dos enormes clavos de acero conectados a estas fuertes cadenas, y creo que clavos era su propósito original. Verán, si bien creo que nunca hubo una confirmación de lo que estoy a punto de decirles, estoy segurísimo que estas cadenas son las mismas que atraparon una vez a Andrómeda. Y no lo digo solo por decir, el mito de Medusa posee su fuerte conexión con el de Andrómeda, y si estoy en lo cierto, esta no será la única referencia a esta doncella. Además, como puede apreciarse, sus dagas son perfectos clavos para ser ensartados en algo como una enorme roca, exactamente como ocurrió con Andrómeda. Pero si esto no les basta, ¿qué tal si pasamos a hablar de los poderes especiales que posee Rider como Servant? Comenzando con el fuerte sangriento de Andrómeda, templo de sangre del sello exterior. Esta habilidad es una barrera que puede extenderse a 40 metros de diámetro y afectar hasta 500 personas, siendo su propósito el absorber la energía mágica de aquellos encerrados en la barrera, siendo fatal para quienes no poseen defensa mágica alguna porque pueden terminar siendo derretidos a charcos de sangre, la cual será absorbida por la barrera. Esta se presenta con este siniestro y gigantesco ojo en el centro, del cual surgen ramificaciones de energía roja que muestran el alcance de la barrera misma. El nombre que posee obviamente es una referencia al mito de Andrómeda, tal vez debido a todo ese asunto de que la doncella era un sacrificio humano, o bien pueden estar haciendo una referencia a la galaxia de Andrómeda, o tal vez incluso una mezcla entre ambas ideas. Mientras, el ojo puede ser un recordatorio de la importancia de los ojos de Medusa. Definitivamente hay un tema constante con el uso del ojo como símbolo por parte de Rider. O si no, puede estar haciendo también algún tipo de referencia al efecto que poseían las cabezas de Gorgona en la antigüedad, las cuales eran utilizadas para alejar las energías negativas, lo cual incluye al mal de ojo. Y supongo que porque Rider cayó como un espíritu vengativo, ¿ahora es capaz de invocar el mal de ojo mismo? Al mismo tiempo, esta habilidad puede estar conectada al propio trasfondo que le dieron en este universo, donde se menciona un templo donde no llega la luz, y siendo Rider una diosa caída en desgracia, tiene sentido de que esta sea una personificación de su propio templo.
Por supuesto, una de sus habilidades más poderosas son sus propios ojos. Estos son descritos como inhumanos y hermosos al mismo tiempo, con las córneas no captando ninguna luz, con el iris solidificado, no permitiendo que los ojos se cierren nunca, y se describe que las propias millones de células que componen la retina están conformadas de puro éter, posiblemente uno de los ojos místicos más poderosos de este universo. Nuevamente tenemos referencias a templos en el nombre, y en cuanto a lo que hace este poder, bueno, es exactamente lo que están imaginándose. Magos que no posean un nivel mágico superior al promedio se transformarán en piedra, mientras que el resto sufrirá con un fuerte debilitamiento de sus habilidades arcanas. Esto vuelve a Ryder muy peligrosa, ya que puede activar esta habilidad y utilizar el resto de sus poderes sin problemas, lo cual nos lleva a aquel poder que la personifica como la clase Ryder. Belerofonte, brida de caballería. Exactamente como pueden ver, se trata de la invocación del caballo alado Pegaso, que en orden para poder invocarlo, ella debe cortar su propio cuello. Eso es genial. Además de eso, podemos notar cómo Ryder utiliza una brida dorada para controlar a Pegaso, la cual tiene que ser la misma brida dorada que utilizó Belerofonte para domar y cabalgar sobre este mismo caballo. Que así es, de ahí viene el nombre de este poder. Es en verdad fascinante cómo es que en este Servant se entremezclen tres mitos diferentes. La suma de todo esto es lo que vuelve a Ryder tan única. Al menos es mi opinión que de las dos primeras series canónicas fue a Medusa que le dieron un diseño tan elaborado con respecto a su mito. El único aspecto que no se conecta con nada son sus características vampíricas, a veces similares a las de un sucubo, pudiendo irrumpir en sueños y provocar lo que un sucubo suele provocar, además de todo eso de beber y absorber sangre. Y la verdad es que no existe nada de esto en el mito original de Medusa o alguno cercano a este. Sospecho que esto es simplemente libertad creativa, tal vez obteniendo estos poderes por todo eso de ser una diosa caída en oscuridad. Pero dado a su conexión con las serpientes, estas habilidades no las siento tan fuera de lugar, y cuadra bastante bien con su diseño. Y con todo dicho, creo que hemos llegado al final de este análisis. Por supuesto, hay mucho más para decir del personaje en cuanto a su involucración con la historia se refiere, pero prefiero centrarme únicamente en sus características mitológicas. Y la verdad, he querido hablar de Ryder desde aquellos años en que miré por primera vez el primer anime de Fate Stay Night. Porque sencillamente esta es la razón por la cual adoro este tipo de series, de tomar diferentes personajes mitológicos y darles un giro interesante para que concuerden con el mundo que han creado. La manera en que tomaron la figura y las diferentes leyendas conectadas con Medusa y le dieron forma a esta única interpretación, buscando adaptar sus poderes mediante este nuevo sistema mágico, simplemente me encanta. Así que supongo que si debo darle una clasificación a cómo manejaron la leyenda de Medusa, estoy dispuesto a darle a Fate un 10 de 10 en este caso. Pero, ¿qué opinan ustedes del trato de Medusa en esta serie? Además, ¿les gusta esta idea de analizar personajes ficticios en base a sus procedencias mitológicas? Este programa aún es bastante nuevo, y si es así, ¿qué otro personaje o directamente serie les gustaría que hiciera un análisis a futuro? Ya saben en dónde dejar su respuesta. Oh, y por supuesto, si quieren ayudarme a seguir alimentando al monstruo más terrible y horrendo jamás concebido, el algoritmo de YouTube, pues entonces denle un me gusta al video y compártanlo. Y si alguno de ustedes, almas valientes, desea participar en esta lucha eterna, tan solo deben unirse a las filas de los ardanienses y hacer sonar las campanas, que según la antigua leyenda, retendrán al monstruo. Y con esto dicho, les deseo a todos un muy buen día. Nos estaremos viendo en el próximo video.